con todos, docentes, alumnos y público en general. El día de hoy presentaremos el trabajo de investigación titulado Evolución del traspaso del tipo de cambio a precios en Perú. Una aplicación empírica usando modelos de vector autorregresivo con volatilidad estocástica variable en el tiempo. Elaborado por Gabriel Rodríguez, Paul Castillo, Roberto Calero, Rodrigo Salcedo Cisneros, Miguel Ataurima Arellano, todos economistas de alto renombre. Como muchos saben, las economías emergentes, como la peruana, han logrado grandes avances en sus políticas monetarias, enfrentando con éxito situaciones como las crisis financieras y otros fenómenos económicos. Con esta premisa, esta investigación se centra netamente en la evolución del traspaso del tipo de cambio en Perú, desde el segundo trimestre de 1995 hasta el segundo trimestre de 2022, utilizando un método avanzado de vector autorregresivo con volatilidad estocástica variable en el tiempo, que permite que los parámetros varíen con el tiempo. También se emplearon dos criterios bayesianos para identificar los modelos que mejor se ajustan a los datos. A continuación, examinaremos algunos antecedentes, la metodología utilizada y, lo más importante, los resultados empíricos, conjuntamente con su análisis de robustez, y aterrizaremos en las conclusiones sólidas a las que se llegó. En cuanto a la siguiente sección, revisión literaria, empíricamente existen enfoques que estiman la transmisión del tipo de cambio a los precios al consumidor, como el modelo VAR, que es utilizado por muchas investigaciones, y otros, pero pocos, que utilizan modelos de vector autorregresivo con volatilidad estocástica variable en el tiempo y sus variantes para estimar la transmisión del tipo de cambio a los precios al consumidor. De estos estudios se destacan dos, los cuales se recomienda revisar, que son de Dahem y otra investigación de Hoste y Haveri, que se enfocan en Sudáfrica, encontrando que la transmisión del tipo de cambio a los precios al consumidor cambian con el tiempo y depende del estado de la economía. Esta sección concluye en que el uso del enfoque de vector autorregresivo con volatilidad estocástica variable en el tiempo para la estimación de la transmisión del tipo de cambio a los precios del consumidor es el más apropiado para la estimación de la transmisión del tipo de cambio a los precios al consumidor, en comparación con los otros modelos ya mencionados. Asimismo, la mayoría de los estudios que emplean modelos de vector autorregresivo con volatilidad estocástica variable en el tiempo y sus variantes se centran en países desarrollados y su uso para economías emergentes aún es incipiente, excepto por el estudio de Hoste y Haveri y Dahem. En este contexto, este artículo se adhiere al enfoque de vector autorregresivo con volatilidad estocástica variable en el tiempo, para estimar la transmisión del tipo de cambio a los precios al consumidor. Para Perú, siguiendo la metodología propuesta por Chan y Eisenstadt, que describimos a continuación. En cuanto a la metodología, se aplicó el enfoque propuesto por Chang y Eisenstadt en 2018 para estimar la evolución de los precios a lo largo del tiempo. Se utilizó un conjunto de modelos de regresión vectorial autorregresiva con parámetros variables en el tiempo y volatilidad estocástica, los cuales nos permiten a nosotros analizar cómo diferentes variables económicas están interrelacionadas y cómo estas relaciones cambian a lo largo del tiempo. Dado que el modelo es complejo, les proporcionaré una visión general. Primero, la ecuación general del modelo VAR con parámetros variables y volatilidad estocástica es la que se aprecia en pantalla. Esta ecuación nos permite analizar cómo las variables endógenas actuales, como y sub t, están influenciadas por sus propios valores pasados con rezagos. Además, el término de error sigue una distribución normal multivariada con una varianza que también puede cambiar con el tiempo. Y en general, esta ecuación
captura la idea de que las variables en un sistema económico o financiero no solo dependen de sus valores pasados o históricos, sino también de las interacciones contemporáneas y los choques aleatorios que pueden ocurrir en cualquier momento. Por otra parte, es importante señalar que los modelos VAR con parámetros variables en el tiempo y modelos VAR cointegrados no consideran la volatilidad estocástica. En contraste, los modelos con volatilidad estocástica de primer, segundo y tercer orden sí la incorporan, ¿no? Demostrando ser más efectivos para la estimación. En cuanto a la estimación de parámetros, se utilizó el algoritmo de Gibbs, que se utiliza para generar muestras de una distribución conjunta cuando es difícil muestrar directamente. Y este método también es útil para estimar la distribución de variables aleatorias complejas y se da ampliamente en estadística bayesiana sampling. Entonces, para estimar el modelo se utiliza una serie de pasos, donde las extracciones de cálculo se obtienen de la siguiente ecuación principal que se aprecia en pantalla, para las cuales las muestras extraídas se emplea un muestreo auxiliar con el fin de obtener las extracciones más precisas, ¿no? Y finalmente se repiten los pasos anteriores para mejorar la estimación de los parámetros. En cuanto a los criterios de selección, para comparar modelos y seleccionar el más adecuado, se utilizó el algoritmo de verosimilitud marginal y el criterio de información de Bianza, DIC. Y en este caso, la verosimilitud marginal es una medida utilizada para evaluar qué también un modelo se ajusta a un conjunto de datos observados y se calcula sumando la verosimilitud del modelo sobre todo los posibles valores de los parámetros, teniendo en cuenta la incertidumbre en dichos parámetros. Bueno, en términos más simples, nos quiere decir que se busca evaluar cuán probable es que los datos observados ocurran bajo el modelo propuesto. Entonces, para medir la discrepancia entre la distribución calculada por el modelo y la distribución de valores de los datos, se emplea la entropía cruzada, que en términos simples es una medida que compara dos distribuciones de probabilidad y evalúa qué también una distribución de probabilidad predicha coincide con la distribución real de los datos. Por otra parte, el criterio de información de Debianza es una medida que es utilizada para evaluar la bondad de ajuste de un modelo estadístico. En sí, se basa en la diferencia de la desvianza del modelo y un término que considera la complejidad del modelo. La siguiente ecuación muestra cómo se llega a las dos anteriores ecuaciones sustituyendo la ecuación 7 en la 8. Por lo tanto, busca encontrar un equilibrio entre la capacidad de ajuste del modelo a los datos y su complejidad para evitar modelos sobreajustados. Por este motivo, la DIC utilizada es considerando la verosimilitud de integrado, ¿no? Ya que otras formas de DIC favorecen modelos sobreparametrizados y resultan en errores estándar elevados. Ahora en el apartado de resultados empíricos, veremos los resultados a la que este trabajo llegó. Para esto se verá el traspaso del tipo de cambio de los choques financieros externos y domésticos a los tres tipos de precios considerados, que son importación, producción y consumo, teniendo en cuenta que el Perú es una economía abierta, dolarizada, con un tipo de cambio flotante, con régimen de metas de inflación. Para esto se tomó en cuenta los datos trimestrales desde el segundo trimestre del 95 hasta el segundo trimestre del 22, de 8 variables, que son la tasa de Fondo de Reserva Federal, el índice de precio de exportación, Producto Interno Bruto, política monetaria doméstica, tipo de cambio nominal y la inflación de precio de importación, productor y del consumo. Además, es importante el orden de la ubicación de las variables. Este orden va a implicar mucho en que los choques financieros de demanda externa e interna
del tipo de cambio tengan un efecto contemporáneo sobre los tres precios internos, en que el tipo de cambio desencadena un efecto contemporáneo en la cadena de precios y que los precios de importación y del productor tengan un efecto inmediato en los precios del consumidor, pero esto no se va a dar viceversa. Entonces, por lo tanto, analizamos el gráfico 1. Este gráfico nos muestra la tendencia decreciente del IPC desde el comienzo de la muestra hasta alrededor de los años 2000. Esto como resultado de un proceso de estabilización macroeconómica iniciado a mediados de la década del 90 y de un ligero aumento en la última parte de la muestra. Esto como consecuencia de la reciente ola de inflación a nivel mundial, que era por el COVID-19. Ya en la figura número 2 también nos muestra el comportamiento de la variación del tipo de cambio nominal, si este es más volátil. Esto por eventos domésticos externos de impacto económico, político, es decir, como la crisis ruso-brasileña, asiática a finales de los años 90, la crisis financiera global de 2008, la pandemia del COVID-19 y las elecciones presidenciales del 2021 del Perú. Analizaremos esta tabla para ver si la distribución y la media de los parámetros en diferentes puntos de tiempo son las mismas. Para esto se empleó la prueba Kosmorov, Smirnov y Tetes. Para ello, en primera instancia, se dividió la muestra en dos periodos, uno que es el periodo de gran crisis financiera y post-crisis financiera. En segunda instancia, la muestra se divide en periodos de pre y post de IT, política de metas de inflación. En ambos casos se puede observar que un alto porcentaje de los parámetros varía en el tiempo y que hay una completa variabilidad en la varianza de los shocks. Estos resultados sugieren que la estimación de un modelo CEVAR, es decir, sin variación, podría ser inadecuada, así como un modelo donde todo es variable en el tiempo. En esta tabla, ahora bien, para ver qué modelo es mejor, se utilizan los modelos de log-MLC y el DIC. Esto nos indica que el modelo de mejor ajuste es el modelo de TVP-R3SV. Por ende, para el análisis se eligió este modelo y el CVAR-SV como el segundo mejor modelo. Y los modelos de TVP-SV y CVAR como representativos de una especificación completamente variable en el tiempo y otra donde se impone la constancia en el tiempo. Además, se destaca la importancia del componente SV, que es la volatilidad estocástica. Esto en las especificaciones de los modelos, ya que los modelos de peor ajuste es TVP, VAR y CVAR, que no incluyen la volatilidad estocástica. La volatilidad estocástica, asociadas a las variables externas como la IPX tipo de cambio, muestra una tendencia creciente como se puede ver en la figura, desde el comienzo de la muestra, alcanzando un pico durante la crisis financiera global, disminuyendo en los años siguientes para aumentar nuevamente durante los últimos años de la muestra. Esto debido a la guerra de Rusia y Ucrania y la pandemia del COVID-19. En cuanto a la volatilidad estocástica de las variables domésticas, observamos una tendencia decreciente en los casos de IPC. La tasa de interés, después de un periodo de volatilidad relativamente alta y a finales de los años 90, muestra una clara moderación. Bueno, se analiza la evolución de la transmisión del tipo de cambio, que es la ERPT, variable política de metas de inflación en el tiempo. Es decir, se busca cómo cambia el impacto de las variaciones de tipo de cambio en la inflación a lo largo del tiempo. Según la figura 4, se observa que la transmisión de tipo de cambio en la RPT es mayor en los precios de importación y producción que para los precios del consumidor, lo cual es consistente con la idea de que la dolarización de precios es mayor para los bienes importados y producidos que para los bienes de consumo. La figura 5 nos muestra que la transmisión de tipo de cambio en el corto plazo, que se analiza 4 trimestres, es mayor que la transmisión de tipo de cambios, que es en el largo plazo, que se analiza 20 trimestres para los precios de importación y producción.
Esto sugiere que las empresas pueden estar fijando sus precios en dólares en el corto plazo debido a la incertidumbre sobre el tipo de cambio y a las políticas macroeconómicas futuras. En general, la transmisión de tipo de cambio en el Perú ha aumentado desde el 2009, especialmente después de la crisis financiera global. El aumento de la transmisión de tipo de cambio se debe a una mayor dolarización de los precios de importación y producción, lo que ha provocado una mayor sensibilidad de estos precios en las fluctuaciones del tipo de cambio. La transmisión de tipo de cambio en precios al consumidor se ha mantenido estable, lo que es consistente con los bajos niveles de inflación y dolarización de precios en el Perú. Sin embargo, la transmisión de tipo de cambio en precios al consumidor ha mostrado un aumento gradual, lo que sugiere que la dolarización de precios ha aumentado en los últimos años. En cuanto a la última sección, que son las conclusiones, se tienen los siguientes incisos, que en total son 4. El primero, los resultados muestran que la transmisión del tipo de cambio a los precios al consumidor varían con el tiempo, siendo mayores para los precios de importación y producción que para los precios al consumidor. La transmisión del tipo de cambio a los precios al consumidor a corto plazo es mayor que el de largo plazo, reflejando distintos grados de dolarización de precios. En el segundo inciso, se halló que la transmisión del tipo de cambio a los precios al consumidor en los precios de importación y producción son altos al comienzo de la muestra y en 2000 tienden a disminuir. Esto a causa de la estabilización macroeconómica, una primera ola de políticas de desdolarización y el aumento de los precios de las materias primas. En cuanto al tercer inciso, los resultados principales son robustos, al utilizar la estrategia propuesta por Lenza y Primiseri para corregir ciertos valores. En cuanto al último inciso, el trabajo de investigación sugiere que futuros estudios consideren estos puntos. El primer punto, de explicar por qué la transmisión del tipo de cambio a los precios al consumidor a largo plazo obtenido con restricciones de signo es menor que el obtenido con el modelo base. Y en cuanto al segundo punto, es desarrollar una estrategia para calcular el log ML y el DIC, usando restricciones de signo para clasificar los modelos de manera efectiva. Con esto concluimos toda la presentación. Es un gusto para nosotras compartirles esta gran investigación.